a hablar de la tasa de inflación de dos países, de España y de Grecia. En primer lugar, voy a definir la tasa de inflación. Es el valor medio que indica el cambio en los precios que ha habido de un año hacia otro. Es decir, cuánto han subido o bajado los precios de un año respecto al anterior. Ahora vamos a pasar a la gráfica. Podemos ver como desde 2003 hasta 2007 hay un equilibrio económico en la tasa de inflación, es decir, la subida de los precios más o menos se mantiene constante. Luego cabe destacar como de 2007 a 2008 la tasa de inflación sube hasta un 4% de subida aproximadamente. Esto bien se podría deber a un periodo de expansión económica o bien a una pérdida del valor monetario en ambos países. Esto de la pérdida del valor monetario pues significa que vamos a tener que pagar más por comprar lo mismo que el año anterior. También podemos ver como desde 2008 hasta 2009 la tasa de inflación de ambos países cae drásticamente. Grecia llega hasta aproximadamente un 1% de tasa de inflación respecto al año anterior y España incluso llega a números negativos. Esto se podría traducir en una deflación, es obviamente una deflación, y significa que los precios van incluso a caer. Esto se traduce además en una reducción drástica del PIB, como podemos ver en la gráfica anterior del PIB, aquí, ya que coincide en el tiempo con que la tasa de crecimiento del PIB real llega a números negativos también en 2009. Una de las razones puede ser esa caída de la inflación, es decir, la deflación. De 2009 a 2010, ambos países remontan su tasa de inflación. España llega a un 2% aproximadamente y Grecia llega incluso a un casi 5%. Esta subida tan repentina pues podría traducirse en que ambos países están retomando la tasa de inflación anterior a la crisis, lo que en cierta medida es bueno. Esto, bueno, pues de 2010 a 2011 podemos ver cómo la tasa de inflación de Grecia vuelve a caer. Esto es debido a una mala gestión de Grecia, en mi opinión, ya que es una tasa de inflación muy inestable, sube y baja constantemente de un año respecto a otro, y ese cambio tan repentino demuestra una inestabilidad económica que no es para nada buena. Bueno, pues también cabe destacar como conclusión los peligros que hay en la inflación y en la deflación. En la inflación el peligro es que suban demasiado los precios, entonces el consumidor medio deja de consumir tanto como debería y eso se podría traducir en una reducción también del PIB. Además, si sube la inflación, si sube la tasa de inflación, las empresas también dejarán de producir tanto y lo que produzcan lo producirán a mayor precio, ya que los costes de producción serán mucho más altos que el año anterior y que el anterior y el anterior. Y esto, pues, si suben los precios también de lo que producen las empresas, se puede traducir en que el consumidor dejará de consumir aún más. Y eso podría ser devastador para el PIB, para el PIB. También podemos hablar de la deflación. La deflación tampoco es una deflación excesiva, tampoco es buena. Como podemos ver en 2009, la deflación está relacionada en cierta medida con la bajada del PIB real y esto es debido a que el consumidor ve que están bajando los precios y que hay indicios de que sigan bajando. Si el consumidor piensa eso, entonces va a retrasar su consumo para poder comprar a menor precio. Y si retrasa su consumo, eso se traduce en que el PIB va a bajar. Entonces, eso.
como conclusión podemos decir que ni una tasa de inflación demasiado alta es buena, ni que una tasa de inflación negativa es buena. Es decir, siempre pues lo ideal sería mantenerse en un equilibrio en que los precios suban cerca del 3% anual y, y no pasen de ese límite ni hacia arriba ni a números negativos. Y ya está.